Estamos agradecidos en este día, en la oportunidad que nos da de estar cerca de ustedes, indudablemente mediante la comunión del Espíritu Santo a través de las redes sociales del YouTube y del Facebook, este domingo 23 de abril del 2023. Les queremos saludar con una palabra que se encuentra en la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 14. Y aprendan también los nuestros ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y precisamente está muy relacionado con el tema que hoy tenemos, que tiene por título para que vean vuestras buenas obras, y esto se encuentra en Mateo 5:16. Vamos hasta allá, a Mateo, para que estemos de acuerdo con la palabra de Dios, y es Mateo 5:16, y dice así, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El término que se usa en todos los textos que voy a hablar hoy acerca de las buenas obras, y aún en antítesis de las malas obras, es ergón, y significa trabajo, labor, esfuerzo, ocupación, tarea, y se traduce como obra o obras. La vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios, de todo santo, de todo discípulo de Cristo Jesús debe estar ocupada de buenas obras, según veamos Tito 3:8. Regresamos un poquito y vamos ahora a Tito 3:8, y dice la escritura: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El evangelio predicado por Cristo tiene por propósito principal la salvación, según nosotros conocemos en Juan 3, 15, 16 15 y 16, muy conocido de ustedes, pero vamos a volver a leer, y ese es el principal propósito, ese es el principal fin que tiene el evangelio y la predicación de Cristo. Y dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto nos lleva precisamente a obtener la salvación y la vida eterna. Y esto está confirmado con respecto a la vida eterna, también lo es muy conocido, y al capítulo 17 de Juan, versículos 2 y 3, y dice la escritura: como le ha sido dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en Juan 20:31, vamos a dar la vueltecita para estar confirmando lo de la salvación y de la vida eterna, y dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, y se refiere a la vida eterna. Asimismo, los que hemos creído en él y andamos en luz somos productores de buenas obras, según Mateo 5:16. Vamos otra vez a volverlo a leer para que nos quede bien claro. Mateo 5:16, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que todos los que hemos creído en él y andamos en luz somos productores de buenas obras, que esto confirmado. Jesús aceptó y se agradó del ungimiento que en Betania, de parte de una mujer, con un perfume de nardo puro de mucho precio, lo derramó sobre su cabeza, declarando: buena obra me ha hecho, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esto es algo tremendo, porque esa buena obra se constituyó en un acto profético, y vamos a comprobarlo a leer Marcos 14, de 3 al 8. Y dice así:
Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Eso es una buena obra, pero a mí no siempre me tendréis. Esto era una buena obra para Jesucristo. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Así es que dos cosas preciosas. Fue un hecho profético, porque ya Cristo estaba para ir a la sepultura y fue ungido en su cabeza y preparado para la sepultura, pero también esto vendría a ser presentado en el evangelio en memoria de una buena obra, en este caso de esta mujer que derramó ese perfume de nardo de alto precio en la cabeza de Jesucristo. El Dios el Padre, el Dios de paz, está a favor de las buenas obras y nos hace apto en toda buena obra. Eso lo tenemos también muy conocido, y nos vamos hasta Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, y dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, y nos ha llevado a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Nos hace aguardar como algo de gran valor la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual nos redimió de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora regresamos un poquito y nos vamos a Tito 2, 11 al 14, y vamos a leer. Dice la Escritura: por la gracia de Dios se ha manifestado la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Las Escrituras tienen varios propósitos, con un fin: que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que esto lo utilizaremos otra ocasión, pero vamos ahora a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 15 al 17, y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo primero es que el propósito del Señor es la salvación de nuestra alma y el alcanzar, como ya lo vimos, la vida eterna. Pero aquí vemos también otro propósito. Versículo 16 de 2 Timoteo 3 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. La Iglesia de Jesucristo se está olvidando de hacer buenas obras, y ha endurecido su corazón. Declaramos que Dios es poderoso para que abundemos en toda buena obra por su gracia. Vamos allá.
Dios es poderoso para hacerlo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 9, versículos 8 y 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El testimonio de una verdadera discípula, porque era una damita de Cristo Jesús, de nombre Tabita, que traducido es Dorcas, a causa de abundar en buenas obras y limosnas que hacía, Dios le regaló la resurrección parcial. Cuando yo hablo de resurrección parcial, es alguna persona que habiendo muerto corporal o físicamente resucita, pero luego vuelve a morir. Este es el caso de Lázaro, también es el caso de esta mujer Dorcas. Vuelvo a leer. Dios le regaló una resurrección parcial, sobre su muerte física. ¿Eso dónde se encuentra? Vamos a Hechos 9, 36 al 42 y vamos a estar leyendo lo que la Escritura nos enseña ahí. Y dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta, fíjese bien, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Muy bien, gracias a Dios. Entonces esta mujer abundó en buenas obras, y Dios le regaló una resurrección parcial sobre la muerte física. ¡Qué bendición! Vamos a seguir leyendo acerca de las buenas obras. Asimismo, Cornelio, que hacía buenas obras, recibió la visión de un ángel de Dios, revelación, y alcanzó salvación él y todos los que estaban en su casa. Esto lo vemos en Hechos 10, 1 al 4 y en Hechos 11, 12 al 17. Leamos, Hechos 10, 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahí están las buenas obras. Ahora vamos a Hechos 11, 12 al 17, que es lo que recibió a causa de estas buenas obras. Y dice ahí, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Ese es un testimonio de Pedro. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Oh, las buenas obras trajeron gran bendición a Cornelio. Recibió la visión de un ángel de Dios, la revelación que el ángel le dio, y alcanzó salvación él y toda su casa, o todos los que estaban en su casa. La iglesia de Jesucristo debe hacer buenas obras como resultado natural de su salvación, que es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, creados, es decir, nueva creación para buenas obras, las cuales han sido preparadas por Dios de antemano.
Ahora nos vamos hasta Efesios. Vamos allá a Efesios, me acompaña por favor, capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, nuevas criaturas para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dejar ahí y quede bien claro que Dios tiene el vivo deseo de que nosotros hagamos buenas obras. Ahora, hay dos tipos de obras según la fuente de donde proceden, el propósito y calidad que su acción o acto producen. Las buenas obras, vamos a Colosenses 1:10, me acompaña y dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, llevando fruto en toda buena obra. También vemos que hay malas obras. Colosenses 1:21. Vamos allá y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Una pertinente aclaración para que no produzca confusión alguna en el desarrollo del tema de esta predicación: las obras no justifican para salvación. Le vuelvo a decir, las obras no justifican para salvación. Si alguno estaba en esta hora percibiendo que yo estoy hablando de las buenas obras para salvación, de ninguna manera, ya lo he afirmado arriba, que el principal objetivo del evangelio y de la predicación de Cristo y de las escrituras es la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Así es que vuelvo a decirles que las obras no justifican para salvación. Vamos a ver, eso no nos autoriza a que nosotros no hagamos buenas obras, para que vean nuestras buenas obras, porque andamos en luz. Vamos ahora a dejar bien claro que las obras no salvan, no justifican para salvación. Romanos 4:2 al 6, y dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, creer a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, y el Señor la va a pagar. Bien, entonces vamos a ver ahora Romanos 4:16, y dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Gálatas 2:16, estamos hablando de que las obras no justifican para salvación. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí el punto es: en todas las cosas escritas en el libro de la ley. En todas, no debe faltar ninguna. Aquellos que están jugando con ciertos rituales de la ley de Moisés se encuentran en un riesgo. Efesios 2:8 y 9, regresamos, y dice así:
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es merecido, es un favor. No por obras, clarito, para que nadie se gloríe. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe. En el caso de la Iglesia de Jesucristo, los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo, las obras son probadas y reveladas por juego para recibir recompensa. No son para salvación las obras, son para recompensa. No tienen que ver entonces con la salvación. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 13 al 15. Y dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí está. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien, o sea, no va a recibir recompensa, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Será salvo así como por fuego. Esto queda ratificado y nos vamos hasta Apocalipsis capítulo 22 para que le quede bien claro versículo 12. Y dice, y estas son palabras de Jesucristo, he aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo. Fíjese bien otra vez, para recompensar a cada uno según sea su obra. Las obras son para recompensa, no tienen por propósito ni por fin la salvación y la vida eterna, sino galardón para recompensa. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En el caso de los incrédulos, de los impíos, de los muertos espiritualmente, estos serán juzgados según sus obras. Regresamos ahí a Apocalipsis, quiere acompañarme, al capítulo 20, versículos 12 y 13. Y dice la Escritura, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Y entonces, una vez juzgados, son lanzados al lago de fuego, según Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto para que se cumpla la condenación al que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, para alcanzar salvación por gracia, por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, y no ser condenado porque sus obras eran malas. Las obras sí condenan, las obras malas condenan. Esto está hablando que entonces nadie es salvo por obras personales, mayormente que son obras malas. Vamos a confirmar esto y nos vamos hasta Juan capítulo 3 versículos 18 al 20. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Vea por qué? Sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Oh, sí, y sus justicias, según la Escritura, son como trapos de inmundicia, según se nos dice en Isaías 64, 5 y 6. Vamos a regresar hasta allá, porque estamos hablando que el que no busca ser salvo mediante la fe en el nombre de Jesucristo y alcance por esa gracia, ese don, ese regalo de Dios,
Indudablemente que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero si alguno piensa que sus obras le van a salvar, no hay salvación por las obras. Ahora vamos a ver y estamos viendo que las obras delante de Dios en un sentido son malas. Qué triste condición del hombre caído. Y vamos a ver que Dios considera que su justicia son como trapos de inmundicia. Isaías 64, 5 y 6. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados, hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta es la condición del hombre. Por eso Dios desde el Génesis proveyó salvación. Ya veremos esta provisión, aunque no citándola del Génesis, yo la cito como algo importante, porque Dios sabía que entonces el hombre nunca alcanzaría de ninguna manera salvación. Solo esta vendría por el favor de Dios, por su misericordia y por su amor. Muy bien. Sus justicias son como trapos de inmundicia, contundente. No hay salvación por las obras. Somos salvos por gracias, por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto nos regresamos hasta Tito 3:5 y dice la Escritura: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, como dije, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dejamos ahí ya bien aclaradito lo que era necesario. Las buenas obras proceden de 4 fuentes: de Dios Padre, de Jesucristo el Hijo de Dios, del Espíritu Santo y de las Escrituras, la palabra de Dios. Las malas obras proceden de la serpiente, del diablo, Satanás, de la carne y del mundo. Ese será el desarrollo de nuestro tema. Vamos a hablar de las buenas obras. Dios hace buenas obras y nos impulsa para hacer buenas obras. Recuerde que nuestro tema es para que vean vuestras buenas obras. En Génesis 1:31, vamos a leer allá Génesis 1:31, me acompaña, y de esta manera leemos así: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. La obra de las manos de sus dedos, de la palabra de Dios emitida por su boca, trajo la creación de los cielos, de la tierra y del hombre. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Es tiempo de imitar a Dios para que vean nuestras buenas obras. Vamos a ver, Dios hace buenas obras. Vamos a ver qué clase de obras hace el Señor. Y nos vamos hasta el Salmo 139:14. ¿Quiere acompañarme? Y dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Oh sí, gracias. Formidables y maravillosas son tus obras. Vamos ahora a ver con respecto a que es el Señor el único que salva. Su obra para el hombre caído es una buena obra. Es decir, su buena obra para el hombre caído es la salvación. Vamos a Isaías 33:22 y dice la Escritura: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey,
Él mismo nos salvará. Él se encarga, Él tiene los tres poderes, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, y Él mismo nos salvará. Representa todo poder, estaba en la persona de Dios. Isaías 43, vamos hasta ahora, 11 al 13, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, que yo soy Dios. Estamos aquí mirando lo que Dios hace hasta el versículo 13. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Su buena obra entonces para el hombre caído es la salvación. Él envió entonces al Mesías para salvarnos del pecado, de la enfermedad y de la muerte eterna. Eso está puesto también aquí en Isaías en el capítulo 53, versículos 4 al 6 y el 11. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, el Señor dispuso salvación de nuestros pecados, de nuestras enfermedades y de la muerte eterna a través del Mesías. Es la buena obra de salvación del Señor a través del Mesías, del Cristo esperado. Ahora veremos que todo esto de la salvación estaba motivado porque su eterno amor y su misericordia ha sido prolongada para nosotros. Hace unos pocos días estuvimos estudiando esto y estuvimos estudiando muy claramente en Jeremías 31, me acompaña, versículo 3, y dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es el amor y la misericordia de Dios lo que nos da la salvación. Nadie la merecemos, es el amor y la misericordia de Dios. Vamos a ver, ahora iríamos hasta Sofonías. ¿Quiere acompañarme a Sofonías, por favor? Capítulo 3, versículo 17, también muy conocido. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Para poner en práctica las obras de Dios, tiene por fundamento recibir la obra de Dios, teniendo fe en el que ha enviado, en el que Él ha enviado. ¿A quién ha enviado? A Jesús. Vamos ahora a Juan 6, 28 y 29. Y ahora estamos en el Evangelio, Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vuelvo a repetir, para poner en práctica las obras de Dios, tiene por fundamento recibir la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Tener fe en el que Él ha enviado, en Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cristo. La obra de Dios a través de Jesús es saciar nuestra hambre y sed espiritual.
Vamos a Juan 6:35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él nos va a saciar el hambre y sed espiritual y darnos vida eterna. Juan 6:47. Vamos a ver. Y dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Qué hermosura del Señor. La buena obra de Dios es saciar no solo nuestra hambre, sino nuestra sed, la sed de mi alma y de nuestro espíritu, pero ahora es a través de la fe en Jesús. Vamos a ver cómo va a saciar nuestra sed. Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Las obras de Dios se manifiestan por encima del razonamiento o condicionamiento del ser humano. Sacian nuestra necesidad expresando su bondad, la bondad de Dios, su favor, el favor de Dios, el amor de Dios y su misericordia. Juan 9:3. Vamos a Juan 9:3. Y dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, hace las obras del Padre. Creamos en Dios el Padre y en Jesús, el Hijo de Dios, por las buenas obras que hace. Vamos a Juan 10:36 al 38. Esto nos está hablando que en el caso de Jesucristo debiéramos de creer en él y reconocerlo como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como Jesús, como el Cristo y como el Dios manifestado en carne, que como ya veremos, a través de las buenas obras que Jesús hace y hizo y hará. Juan 10:36 al 38. Y dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dejemos, como lo hizo Jesús, que el Padre more en nosotros, como aquí dice en el versículo final al 38, para que Él haga las obras, y se confirma esto en Juan 14:10. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No menosprecies las obras de Dios, el Padre, sino asómbrate, no menosprecies las obras de Dios, el Padre, sino asómbrate. Cree la obra de Dios. Si te es contado, acéptalo así. Vamos a Hechos 13:41. Y dice la Escritura, mirad, oh menospreciadores y asombrados, y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? No es histórico entonces, sino profético, lo dicho en Habacuc 1:5. Algunos pensarán, y a veces lo hemos hasta comentado, Habacuc 1:5 es una profecía medianera, se cumplió porque estaba más directamente hablando del levantamiento de los caldeos como un gran imperio, el imperio de Babilonia. Pero ahora aquí, conforme a este pasaje, Habacuc 1:5 se sigue cumpliendo como obra de Dios, confirmando de esta manera que Dios sigue haciendo obras
a las cuales no debemos menospreciar, sino asombrarnos, porque Él las va a seguir haciendo en estos días y debemos creer en esas obras. Si alguien nos contare que Dios está haciendo algo asombroso y extraordinario, algo no esperado, esto es profético. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros dar por sentado esto? Tendríamos que ir hasta Isaías 28, que ya lo hemos leído en otras ocasiones al predicar, versículo 28, versículo 21, y dice la escritura: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Las obras de Dios no deben ser destruidas por causa alguna, menos por la comida. Ahora nos regresamos hasta Romanos capítulo 14 y estamos haciendo comentarios y los vamos comprobando, y vámonos hasta Romanos capítulo 14 y vamos versículos 16 al 23, y dice así: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Qué tremendo que nosotros tengamos que estar recibiendo alguna crítica por causa de lo que comemos, ¿sí? Vamos a mirar que todavía aún permanecen ciertas cosas en ciertos lugares, y aún en estos días sigue habiendo este tipo, y que en los postreros días vendrá gente que prohíba comer ciertas cosas. Vamos a 1 Timoteo 4, 1 al 5, que ya lo hemos leído en otras ocasiones con otros propósitos, pero que hoy lo leeremos con un propósito con respecto a que no usemos de la comida como una limitante para que haya bendición de parte del Padre, y para que consideremos que no deben hacer eso y tengamos actos de prohibición religiosos. 1 Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, el Espíritu nos advierte que en estos postreros días parte de la apostasía de la fe es que haya prohibición de comer ciertos alimentos, de dejar de comer carne, si nos gusta comer carne, de dejar de comer ciertas carnes, y de prohibirnos por ciertos asuntos religiosos participar a veces de carne roja o de la carne de puerco o de otro tipo de carne, cuando si hay fe y hay santificado por la palabra, por la oración, es altamente bendecido. Es obra de Dios el Padre que el Hijo del Hombre Jesucristo sujete todo bajo sus pies. Vamos ahora a Hebreos 2, 6 al 8. Y estamos dando diversos misceláneos. Y dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras
de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, todavía no se ha cumplido en el cronos del hombre, pero ahí vamos, bendito sea el nombre del Señor. Efesios 1, 22 al 23, vamos a regresar un poquito, Efesios 1, y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es obra de Dios el Padre que la iglesia de Cristo, su cuerpo, participe de esta sujeción y plenitud. Declaremos que el Cordero Jesucristo, al ser alzado y subir al cielo, regresó a su condición de Dios y a su gloria eterna, por lo cual podemos cantar: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, como dice Apocalipsis 15:3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bien, dejamos y hemos fincado claramente que Dios hace buenas obras, pero que la principal obra del Señor se ha preocupado porque el hombre reciba salvación y vida eterna, pero también hay otras cosas más: sanidad, liberación y muchas cosas más que ya hemos visto, y que todo esto lo ha hecho a través de una buena obra, haber levantado al Hijo del Hombre, al Mesías, al Cristo, el cual vino para hacer la obra de Dios. Ahora vamos a ver, Cristo Jesús hace buenas obras. Juan el Bautista estaba en la cárcel y quería confirmar si las obras de Cristo, del Mesías, lo manifestaban como tal. Jesús respondió a Juan y a sus discípulos: estas son las cosas que oís y veis que hago. Vamos a ver cómo Jesús describió sus buenas obras. Y nos vamos hasta Juan capítulo 11, versículos 2 al 6. Y dice la escritura de esta manera, sí, es capítulo, ¿qué dije yo? Estoy aquí leyendo mal. Sí, vamos a ver, porque es que el Señor Jesucristo le contestó a él que hacía buenas y poderosas obras, ¿sí? Y a sus discípulos les dijo que estas eran las cosas que debían de ver y oír. Y pues nosotros tengamos mucho cuidado en estar viendo lo mismo, no lo que estaba viendo en este caso el testimonio de una duda, ¿sí? Y bueno, eso está claramente enseñado ahí, y vamos a ver si creo que tengo equivocado, es Mateo 11. Sí, es Mateo 11, no Juan, Mateo 11, 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Vamos a ver cuáles eran las obras que estaba haciendo Cristo. Cristo hace buenas obras. Estas son las buenas obras que manifestaban el poder del Evangelio y la autoridad del nombre de Cristo. Los ciegos ven. Vean qué buenas obras. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Entonces es Mateo 11 del 2 al 6. Sí, las buenas y poderosas obras que Jesús hace, porque no las hizo, no es un Cristo histórico, es un Jesús que las sigue haciendo, es un presente continuo. Sus poderosas obras entonces siguen
funcionando hoy, para que se cumpla Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Corrijo y crea en las buenas obras que Jesús sigue haciendo. Vamos de esta manera a seguir consultando la Escritura. Y ya esto de pasaje lo vimos la vez pasada, Lucas 24:19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue pasado, ya lo dije la vez anterior, varón profeta, poderoso en obra. No fue, es poderoso en obra. Las obras que hace Cristo dan testimonio de que el Hijo del Hombre fue enviado por el Padre y cumple con las obras que el Padre le dio, las cuales le dan un mayor testimonio que el de Juan el Bautista. Esto para acabar de comprobar esa inquietud que tenía Juan el Bautista de si en verdad Jesús era el Mesías, era el Cristo. Juan 5:36. Vamos a estar leyendo. Y dice la Escritura, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesucristo confirmando. Las obras de que Cristo Jesús hace en el nombre del Padre dan testimonio de que Él es el Mesías. Vamos ahí a Juan 10:24 y 25, y dice de esta manera, bueno, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho abiertamente y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, las obras dan testimonio de que sí soy el Cristo, de que sí soy el Mesías. Sí, entonces las obras que Jesús hace son muchas buenas obras, demuestran que Jesús y el Padre uno son. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios con nosotros, es Emmanuel. Es el Dios que se manifestó en carne, es el Verbo que se hizo carne. Vamos a Juan 10:30 al 35. Y dice así, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino porque por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito, dijimos Juan 10:30 al 33. Hasta ahí nada más. Juan 10:30 al 33. La unidad del Padre y del Hijo, es decir, de Jesús, se debe creer por las buenas obras de Cristo Jesús. Vamos ahí y veamos que hay una unidad. Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las buenas obras. Las buenas obras que Jesús hace, si creemos en Él, tú y yo las haremos también y aún mayores. Esta es una aseveración a causa de un Cristo glorificado. Vamos a Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, yo creo en ti, tú debes creer en Él. Las obras que yo hago, Él las hará también. Sí, Señor, las obras que tú haces, las hacemos nosotros también, y aún mayores, porque yo voy al Padre, y entonces eres un Cristo glorificado. Las obras que Jesús hace son únicas y extraordinarias, y son obras que ningún otro ha hecho. Vamos al 15:24, y dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, porque esto demostraba que Él era el Cristo, el Mesías, y que era un enviado del Padre, y que era uno con el Padre. Las obras estaban confirmando. Vea
que en un momento dado, en el caso de Jesús, qué importante eran las buenas obras que él hacía, porque lo dejaban totalmente ratificado, sus obras eran únicas y extraordinarias y lo dejaban ratificado como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, como uno con el Padre, como el Hijo del Hombre, como el Salvador de este mundo. Si guardamos y hacemos buenas obras como Jesús las hace, Jesús nos dará autoridad sobre las naciones. Esto está muy interesante y queremos nosotros hasta Apocalipsis 2:26. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Bien, vamos a dejar, entonces dijimos que las buenas obras proceden de Dios el Padre, proceden de Jesucristo, y ya lo dejamos comprobado. Ahora hablaremos del Espíritu Santo. El Espíritu hace y produce buenas obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19, y dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabra y con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es también el Espíritu Santo productor de buenas obras. Bien, en los que somos hijos de luz, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vamos a Efesios 5, 8 y 9 y vamos a ver qué nos dice la palabra. Efesios 5, 8 y 9. Y dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, la obra del Espíritu, es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí? Y dije que es Efesios 5, 8 y 9. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas son obras del Espíritu. Romanos 14, 17, que ya lo leímos, pero ahora nomás leeríamos aisladamente el 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los que estamos en Cristo Jesús y andamos conforme al Espíritu, somos libres de condenación. Vamos a Romanos 8:1 y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es una obra del Espíritu. Le vuelvo a leer: los que estamos en Cristo Jesús y andamos conforme al Espíritu, somos libres de condenación. Esto es parte de la obra del Espíritu, claro, mediante la fe en Cristo Jesús. Si somos del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. Esta es otra obra del Espíritu, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a Romanos 8:6b, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una de las obras del Espíritu es hacer morir las obras de la carne y vivir para Dios. Romanos 8:13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos para Dios. Sí, el Espíritu de Dios nos guía y nos confirma como hijos de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son obras del Espíritu, son buenas obras y también nos llevan a buenas obras, fuente y también impulso para hacer buenas obras. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por
los santos. El Espíritu nos da la victoria sobre las obras de la carne. Ahora nos pasamos hasta Gálatas. Vamos allá a Gálatas. Me acompaña al capítulo 5, 16 y 17. Muy conocido. Y dice ahí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y éstas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora nosotros estamos viendo la victoria sobre las obras de la carne es una obra del Espíritu. Nos da también el Espíritu el carácter de Cristo Jesús. Una de las obras del Espíritu es cambiar nuestro hombre interior, nuestro carácter, y hacernos mejores o excelentes en nuestra relación con nosotros mismos, con el prójimo y con Dios. Entonces, ahora aplicaríamos esto en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, la relación con uno mismo, paciencia, benignidad y bondad, la relación con Dios, fe, mansedumbre y templanza, la relación con otros, o como tales cosas no hay ley. Muy bien. Ahora, nuestra manera de vivir en lo interior y lo exterior es renovada. Vamos a Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es una obra del Espíritu, la renovación continua. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Estas es las obras del Espíritu y que nos hace partícipes a cada uno de nosotros y nos impulsa para ser mejores y más excelentes, y se cumpla el tema de hoy para que vean nuestras buenas obras. Ahora, de las Escrituras nos vamos a mirar, ya este pasaje ya lo estuvimos viendo, y el comentario es, nos pueden hacer sabios para la salvación, eso es lo más importante, las cuales producen, si oímos con atención y las creemos, fe que es en Cristo Jesús. Y la inspiración de Dios de toda la Escritura nos enseña, nos redarguye, corrige, instruye, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto ya lo explicamos varias veces, pero lo volvemos a explicar, es una gran bendición para que usted continuamente esté escudriñando las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17, y dice ahí, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a dejar ahí esa, como habíamos quedado en forma muy clara, sí, las buenas obras proceden de Dios el Padre, de Jesucristo el Hijo de Dios, del Espíritu Santo, de las Escrituras, la palabra de Dios. Las malas obras proceden de la serpiente, del diablo, de Satanás, de la carne y del mundo. Vamos a ver las malas obras de dónde proceden. De la serpiente, del diablo, de Satanás. Génesis 3, 1 al 5. Nos vamos hasta allá para que veamos de dónde proceden. 3 del 1 al 5. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le mintió. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nos ha hecho mucho daño tener conciencia del bien y el mal, porque entonces tenemos que decidir entre el bien y el mal, y entre la vida y la muerte, y normalmente decidimos entre el mal y la muerte. Qué triste. Vamos a ver
que las malas obras proceden del diablo. Esto ya es el principio, porque eso es lo que significa Génesis, el libro de los principios. Ahora vamos a Juan 8:44, vamos hasta Juan 8:44, y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es el padre de la adversidad, es el padre de los homicidas, es el padre de mentira y es un mentiroso. Vamos a 2 Corintios 2:11, porque quiero que quede claro de dónde proceden las malas obras. 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Él viene y pone pensamientos, pone maquinaciones, pone sentires equivocados. Él es el tentador, ¿sí? Nos llena de maquinaciones. Es astuto, nos engaña y extravía nuestros sentidos para romper la fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? Es príncipe de la potestad del aire y opera en los hijos de la desobediencia. Vamos a Efesios 2:2 y vamos a estar mirando lo que él nos dice, Efesios 2:2, y dice la escritura así: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos acecha y establece una lucha contra el cristiano. Efesios 6:11 y 12. Y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y establece lazos para que hagamos por fuerza su voluntad. Vamos a 2 de Timoteo, vamos hasta allá, a 2 de Timoteo. Me acompaña usted, por favor. 2 de Timoteo, tenemos 2:26. Y escapes del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Establece lazos del diablo. Es como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a 1 de Pedro y estamos en 1 de Pedro 5:8. 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nos engaña, nos convence que la práctica del pecado es normal y natural. Nos hace sentir, pues, pécale, pues que de todos modos todos pecan, pues pequemos todos, y nos quiere dar licencia para pecar. 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nos hace injustos para venir a ser hijos del diablo. 1 Juan 3:10, es decir, no hacemos lo que debemos de hacer. Y dice ahí: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Nos quiere llevar al destino que Dios le ha señalado a él, y al lago de fuego y azufre. Vamos hasta Apocalipsis 20:10, y es el engaño de las malas obras. Y dice ahí en 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, una de las malas obras proceden
del diablo. Provienen de ahí, también de la carne. Vamos a ver, las obras que aparentan ser buenas obras en lo exterior son obras de la carne, ¿sí? Como dice allá Isaías, dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, a lo justo injusto y a lo injusto justo, a las malas obras buenas obras, y eso no agrada a Dios. Las obras que aparentan ser buenas obras en lo exterior son obras de la carne y son malas obras. Vamos a Mateo 23, 3 al 5, vamos a regresar hasta allá, a Mateo 23, 3 al 5, y dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. Son obras religiosas. Mateo 23, 23. Y hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es mejor justicia, misericordia y fe que cualquier otra clase de ofrenda o de diezmo. Vamos a seguir adelante. Y ahora vamos a Mateo 23, 25 al 28. Y dice, ahí hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, hasta el 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Ahora, el carnal, sí, el carnal está vendido al pecado, según Romanos 7:14. De ahí vienen las malas obras, Romanos 7:14. Y vamos a leer lo que dice la Escritura. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ocuparse de la carne es muerte, según leímos en Romanos 8:6. La mente carnal es enemistad contra Dios, según nos dice Romanos 8:7. Y si vivís conforme a la carne, moriréis, ¿sí? Y en Romanos 8:13a, manifiestas son las obras de la carne. Esas sí vamos a leer. Gálatas 5, aunque ya lo hemos leído, vamos hasta Gálatas 5:19. Me acompaña. Gálatas 5:19 al 21. Y dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos el resultado de esto está en Gálatas 6:8a. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Ese es el resultado de la carne. El mundo, es bien claro lo que Jesucristo dijo. Estamos hablando de las tres fuentes para las malas obras, y ahora en Juan capítulo 7, versículo 7, nos dice la palabra de Dios así. Son palabras de Jesucristo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico, esto es lo que testifica Jesús,
que sus obras son malas, las obras del mundo son malas, ¿sí? Santiago 4:4 que hemos aprendido en forma tremenda y que es de gran bendición, y dice, oh amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oh sí, no, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto está claro en Primera de Juan. Nos vamos hasta allá, capítulo Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. Estas son la fuente de las malas obras y nos impulsan a las malas obras. Vamos a tener una larga conclusión. El creyente y las buenas obras. Vamos a 1 Timoteo 2:10 y vamos a hablar en este caso, de las mujeres. 1 Timoteo 2:10 y dice así, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Este es el adorno de las mujeres, las buenas obras. 1 Timoteo 5:25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Son manifiestas las buenas obras, ¿sí? Y las que no son también, aunque estén ocultas, se dan manifiestas. Con respecto a los ricos de este siglo, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Continuamos leyendo ahí hasta el 19, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para la recompensa y el galardón que el Señor nos ha dado, que echen mano de la vida eterna. Esto es lo principal, que echemos mano de la vida eterna. Limpiémonos de cosas viles y estemos dispuestos para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y aparta iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, para toda buena obra. 5. El Señor nos librará de toda obra mala. Vamos a mirar, el Señor nos librará de toda obra mala, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor porque Él nos librará de toda obra mala. Si decimos conocer a Dios, no le neguemos con los hechos para no ser reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a mirar varios pasajes aquí y ya vimos 2 Timoteo 2:19 al 21. Ahora vamos a ver vamos a irnos hasta a Tito 1:16. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, en cuanto a toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor, sí, bendito sea el nombre del Señor, nos librará para no ser reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16.
Como siervos, presentándonos en todo como ejemplo de buenas obras. Tito 2:7. Y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, que estemos dispuestos a toda buena obra. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Muy bien. La sangre de Jesucristo nos limpia nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Eso está bien claro allí en Hebreos 9:14. Vamos hasta Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Y dice ahí, Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y finalmente, estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa sería la conclusión de que nosotros los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, debemos procurar y andar en las buenas obras. Hay muchos más pasajes que nosotros nos darían y que directa e indirectamente están hablando de las buenas obras. Por ejemplo, tenemos Hebreos 13:15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. Ahí están las buenas obras, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios bendiga esto y confirme en ti, y que en verdad terminaríamos diciendo lo que como empezamos, Mateo 5:16, y iríamos hasta allá a Mateo 5:16 para que leamos lo que la Escritura nos invita a través del Evangelio de Cristo. Y dice, asimismo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por ello. Confirma todo esto conforme a tu palabra y conforme al nombre de Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Ahora, una de las buenas obras que nosotros vimos en el caso de el Señor Jesucristo era que Él le dijo a los discípulos de Juan el Bautista: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio del reino. Entonces vemos en esta hora que el Señor quiere sanar, quiere quitar y de nosotros toda dolencia, toda enfermedad, hacer milagros, hacer maravillas y llevar en su cuerpo, como está escrito, todas nuestras enfermedades y nuestros dolores, para que nosotros seamos sanados. Indudablemente que lo mayor que el Señor quiere hacer es darnos salvación y vida eterna, pero de nuestra alma, pero Él también se preocupa por lo demás, porque la salvación que el Señor nos da es integral del espíritu, del alma y del cuerpo. Ahora, Señor, sana las enfermedades, sana las dolencias que hay en nuestro cuerpo, sana todo mal, Señor. Tú eres bueno, Señor, y has perdonado nuestros pecados y limpiádonos con tu sangre de toda maldad, de todo pecado, y has traído sobre nosotros en esta hora la sanidad sobre nuestro cuerpo. Límpianos pues, sánanos, sálvanos, y sé tú glorificado en Cristo Jesús. En cuanto a que, Señor, ha venido sobre nosotros opresiones del enemigo, y que Él nos quiere tener bajo el lazo del diablo y nos quiere tener oprimidos, está claro, Señor, que tú, Jesús de Nazaret, fuiste ungido con Espíritu Santo y poder, y anduviste haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Rompemos toda opresión, echamos fuera demonios, atamos al hombre fuerte y declaramos que todo lo que atamos en la tierra es atado en los cielos, y atamos a todos esos espíritus inmundos, las tinieblas que quieren venir sobre nosotros,
y rompemos, Señor, toda influencia para malas obras a través de maquinaciones, de acechanzas, y declaramos que son echados a la profunda mar en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, porque echamos fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, Señor, te agradecemos porque también una de las buenas obras es que tú abras las ventanas de los cielos, tu misericordia sea sobre nosotros en esta hora manifiesta, trayendo en esta hora sobre nosotros la provisión. Bendice nuestra canasta y arteza de amasar en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, bendice el trabajo de nuestras manos, nuestra entrada y salir, y bendice, Señor, todas las cosas que hagamos para gloria de tu nombre. Llénanos pues de tu bendición, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde en el nombre de Jesucristo, por amor a tu nombre, porque bueno eres, Señor, tus obras son buenas. Siempre piensas, Señor, prolongarnos tu misericordia, siempre piensas darnos el favor tuyo para sustentarnos en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos todo ello en el nombre de Jesucristo. Ahora, como acostumbramos cada ocasión, nos queremos despedir en esta hora conforme a número 6, y vamos hasta allá, a número 6, versículo 24 al 27. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondremos tu nombre, Señor, sobre tus hijos y los bendeciremos. Yo pongo el nombre de Jesucristo sobre cada uno de los que son tus hijos y pongo tu palabra también en tu corazón para bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús en todas las cosas que hagamos, porque lo que hacemos es por tu gracia. Es tu gracia no solo para salvación, es tu gracia para lo que somos, hacemos y tenemos, y creemos que tú estás con nosotros y vas a bendecir nuestras actividades de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, de sábado. Bendito seas, Señor, por ello, y vas a traer sobre nosotros las fuerzas y la sabiduría para que podamos nosotros cumplir y hacer buenas obras. Que vean nuestras buenas obras, Señor, en todo sentido, los que den testimonio, y que nuestras obras no sean aparentes, sean obras externas, sino de veras que salgan de lo profundo de nuestro corazón y que se confirmen externamente, como tú lo hiciste, Señor Jesucristo, así también nosotros lo hagamos en el nombre de Jesús. Ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y por siempre. Amén.